Bienvenidos a esta nueva temporada a Quemarropa. Si le menciono la palabra corrupción, con certeza me va a decir dos nombres, Tomás Yarrington y Javier Duarte. Este último, el exgobernador de Veracruz, se ha convertido en el peor caso de corrupción que se recuerde en el México moderno. Tristemente, el fenómeno de la corrupción alcanza el ámbito mundial y ámbitos como el del deporte. ¿Se acuerda que en 2014 7 directivos de la FIFA fueron detenidos por haber recibido sobornos cercanos a los 100 millones de dólares y todo por asignar, por supuesto, de manera ilegal, la sede del Mundial de Fútbol a Rusia en el 2018 y a Qatar en el 2022? Bueno, hay otro escándalo que es justamente el de Odebrecht, que involucra a empresarios y jefes de Estado. Lucy Bravo, ¿cómo va este tema en este momento? Estela, así es. Hasta la fecha suman 16 jefes de Estado en Latinoamérica, entre exmandatarios y presidentes en funciones, que han sido salpicados de alguna manera por el escándalo Odebrecht. Recordemos que se trata de una investigación que destapó una compleja red de sobornos por más de 788 millones de dólares en al menos 12 países. Por supuesto, este no es el único caso, como bien mencionas. De hecho, tenemos una conversación con Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana. Veamos qué nos dice al respecto. Vemos los casos de Rolls-Royce en el Reino Unido, está el caso Siemens, está el caso de Brecht. No es un problema de cultura mexicana. ¿Qué te parece, Estela? ¿No es un problema de la cultura mexicana? Desafortunadamente dio Bojorquez dos ejemplos y bueno, en el caso de Odebrecht justamente el tema es que esta empresa brasileña sobornó a los gobiernos y a los jefes de Estado para quedarse con las asignaciones de las obras públicas, que son contratos multimillonarios y es un auténtico escándalo. Así es. Y bueno, tal vez muchos se pregunten, si es un problema en todo el mundo, ¿cómo afecta realmente la corrupción a un país? De hecho, el exfiscal federal de Estados Unidos, Juan Mazzini, nos habló sobre el tema. Cuando tienes corrupción te desestabiliza tu economía, te desestabiliza tu inversión y también entonces te desestabiliza tu sistema jurídico. Y todo eso tiene unas repercusiones a nivel de Producto Internacional Bruto, de comercio y a nivel de operaciones geopolíticas y diplomáticas. ¿Qué te parecen las implicaciones? Sí, y un ángulo que no mencionaba justamente es por ejemplo, en el caso del dinero público, pues se destina o que debería destinarse a programas sociales, se lo quedan por allí y ya no tiene beneficio para la sociedad, que por eso está indignada en este momento, insisto, no solo en México, sino en el mundo. Así es, y bueno, en el caso de México, aunque nuestro país actualmente ocupa el lugar 123 de 176 países del índice de percepción de corrupción a nivel mundial, fue justo gracias a la presión ciudadana que por primera vez en la historia se creó un sistema nacional anticorrupción. Y tenemos a Luis Manuel Pérez de Hacha, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que nos habló al respecto. Lo que se ha logrado en el combate de la corrupción se ha manifestado con la inconformidad social al grado de que se llevó a una reforma constitucional. Eso es mucho. Un fiscal anticorrupción que, si bien no se ha nombrado, existe una presión social para que se designe. Sin duda, México tiene una oportunidad histórica para erradicar la corrupción. Desde luego, es la primera vez que se crea que lo tenemos. Va a ser muy importante el perfil de este fiscal anticorrupción, que no quede la menor duda de que es una persona que es imparcial y que será honesta, transparente, etcétera. Y, por supuesto, creo sobre todo el ojo vigilante del Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Lucy. Al contrario. Hoy nos acompaña Surya Palacios, periodista que está muy atenta a lo que ocurre en materia de corrupción, también desde el punto de vista jurídico, porque es abogada. Surya, en el caso de corrupción hay, bueno, desde Asia, con la presidenta de Corea del Sur involucrada en hechos de corrupción, y en Europa, por ejemplo, con las monarquías. Increíble, ¿quién iba a pensarlo? Sí, claro. Yo creo que es muy importante la controversia que se genera, por ejemplo, en España, en el caso Noos, que involucra a la hermana del rey y a su esposo. De hecho, este caso, Estela, no se ha resuelto porque el Iñaki Urdangarín, que es el cuñado del rey, ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia de 6 años, 3 meses de prisión al que fue condenado por corrupción, por fraude fiscal y por malversación de fondos. Es algo muy importante para el gobierno español en esta democracia joven que tiene España, que incluso un miembro de la Casa Real sea llevado al banquillo de los acusados.
Si bien la hermana del rey, la infanta Cristina, no fue encontrada culpable, la absolvieron, de cualquier forma tuvo que ir a los tribunales, sentarse y responder las preguntas del fiscal porque existía la sospecha de corrupción. Lo recordamos claramente, esas imágenes dieron la vuelta al mundo y realmente te decía quién iba a pensar que los miembros de la realeza de la monarquía en algún momento los íbamos a ver así, sin duda por la presión ciudadana, Surya. Sí, y creo que también que las instituciones que se han creado en España con respecto a la independencia de las fiscalías, es decir, que quien acusa representa realmente al pueblo, representa no al Poder Ejecutivo, no al jefe de Estado, sino que está representando los intereses de las personas. Entonces, cuando se da un hecho de corrupción en el cual se sospecha la malversación de fondos del erario, en ese momento sale esta fiscalía que es independiente a defender los intereses de toda la población y de toda la sociedad. Bueno, vámonos más cerquita porque hay muchísimos botones de muestras, desafortunadamente. Centroamérica, Guatemala, otro escandalazo con un presidente involucrado. Yo creo que nos dieron un gran ejemplo los guatemaltecos al llevar a la cárcel a Otto Pérez, el expresidente. Sigue preso, está acusado de corrupción. No hay todavía una condena en este caso, pero dado que la corrupción detectada y la malversación de fondos implica mucho dinero para Guatemala, no puede salir bajo fianza, tiene que estar en prisión porque es considerado un delito grave. Creo que es muy importante que, bueno, hicieron este esfuerzo, hay también muchas implicaciones políticas en Guatemala, pero de cualquier forma es importante que se destaque que el expresidente está en prisión. Eso es algo que creo que no se ha visto en ningún otro país de Latinoamérica. Está también involucrada la vicepresidenta, según recuerdo, y ahí tenía que ver con que desviaron fondos también de programas públicos a las campañas y bueno, es realmente, como bien dices, un ejemplo y nuevamente mencionabas hace rato el caso de la Fiscalía, la participación, la presión ciudadana, la creación de organismos, en todos los casos organismos anticorrupción. Y que sean independientes realmente, es decir, que lo que se dice en Estados Unidos como checks and balance, ¿no? Los balances que puedan hacer contrapeso a los distintos poderes que manejan los recursos públicos. Podríamos pasar la noche con esto, pero mejor ahí la dejamos para tratar de dormir tranquilos porque los casos de corrupción no terminan. Surya Palacios, muchas gracias. Gracias, Estela. Y mire, el tema de la corrupción es tan grave que la Unión Europea tuvo que crear una agencia antifraudes para evitar casos como los de Polonia o Hungría, donde se desvió dinero público. Y bueno, no es más que corrupción. Justamente para que nos hable del tema, hoy está con nosotros vía Skype Antonio Luigi Masitelli, que es el representante de las Naciones Unidas en México contra la droga y el delito, y la corrupción es un delito. Señor Masitelli, ¿cómo está? Buenas noches. ¿El efecto en los países de primer mundo, el efecto de la corrupción es el mismo que en los países en desarrollo? Tú mencionabas algunos estados europeos o estados altamente desarrollados en donde hay comportamientos criticables y los precios de esa corrupción probablemente pero son menores de la corrupción que se verifica en países en vía de desarrollo en donde los recursos destinados al desarrollo, a la sanidad, a las familias, son aprovechados por unos muy pocos que llenan sus cuentas bancarias al exterior. Señor Masitelli, en Guatemala hay un presidente que está preso por corrupción, pero en muchos casos ni están presos ni devuelven lo que se llevaron y, bueno, prevalece la impunidad, que es algo que le molesta a la sociedad. ¿Sirve de algo la Convención de la ONU contra la Corrupción, que por cierto se ratificó en México en 2014? La obligación que han contraído todos los 181 estados es de penalizar y de perseguir. Del otro lado, tú mencionabas una cosa muy importante, que es la convención no solo pide a los estados de penalizar el hecho, sino también de desarrollar los instrumentos para recuperar el dinero desviado y hacer de manera que el costo de la corrupción sea recuperado.
Pues sí, pero bueno, cuando menos se da cuenta la gente, los presidentes ya se fueron o, por ejemplo, no se pueden violar los secretos bancarios en estos paraísos fiscales. ¿Qué responsabilidades tienen esos gobiernos, pues, donde están estos lugares donde se guarda el dinero fuera de los países de origen? Se habla de famosos estados que son los banqueros del mundo. Bueno, hoy en día esos estados son los que colaboran más ofreciendo información bancaria. Por último, señora Basitelli, ¿cómo se ve desde la ONU este Sistema Nacional Anticorrupción que se ha creado en México? Es seguramente un sistema que en principio debería brindar a México, a los mexicanos, a sus instituciones, los dientes no solo para perseguir la corrupción, sino sobre todo, porque eso es el esfuerzo que tenemos que hacer, prevenir la corrupción. Antonio Luigi Basitelli, muchísimas gracias. La corrupción es un fenómeno milenario y universal que adopta distintas formas dependiendo de la sociedad en la que ocurre y como hemos visto no hay duda de que está ligada a los valores, a la ética y a lo que es y no es aceptado por los integrantes de una sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? ¿La conocen? Nada mejor que una historia. Un hombre pide una pizza. La pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares. Cuentan $1,800. ¡Wow! Si algo me enseñó mi padre es a ser honesto y entra el dinero en la caja, lo mete todo ahí y la cierra. Él va decidido y entrega la caja en la pizzería. Y le hacen la pregunta, ¿y por qué trajo la caja? Porque es lo más honesto. Pero personas como usted ya no hay. Mi hermano ya viene para acá, quiere entrevistarlo y que usted salga y le cuente a todo el mundo a través de la radio lo que hizo, porque eso es un gran ejemplo. Sí, me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué la caja, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Es porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. ¿Usted es honesto o íntegro? En el tema de la corrupción estamos hablando de valores o, si se quiere, del relajamiento de las costumbres, como decía Cicerón. También es un tema de coherencia que implica que lo que hacemos sea consecuente con los principios que profesamos. ¿O cree que solamente es responsabilidad de los gobiernos? ¿Usted es coherente en su vida cotidiana? Por ejemplo, nunca ha pagado porque agilicen un trámite o por tener un lugar más adelante en la fila. No por pequeño, ese acto deja de ser corrupción. Hemos visto hoy distintas perspectivas de este tema, pero la mejor opinión sin duda es la de usted. Piénselo. Reflexionemos juntos porque esto nos involucra a todos y porque esta historia no termina aquí. Hasta la próxima.